Ahora sí, permítame presentarles a nuestra primera ponente de la jornada, quien nos ofrecerá un contexto sobre el cultivo de pimiento en este entorno cambiante que supone el cambio climático y cómo pueden la genética y la mejora vegetal ayudarnos a combatir esta plaga. Laura Alonso es graduada en biotecnología y cuenta con un máster en biotecnología agroalimentaria, perfil académico que se ha visto enriquecido con el Curso Nacional de Mejora Genética en la Universidad de Almería. Especializada en mejora genética vegetal y como Junior Breeder en Capgen Seeds, Alonso trabaja en programas de pimiento centrada en el desarrollo de variedades adaptadas a los desafíos agronómicos y del mercado. Señor Alonso, tiene la palabra. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Vale. En primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí en este segundo día de exposiciones del Congreso y hoy me ha tocado a mí empezar con las charlas del día de hoy. En mi charla os quiero contar cómo desde la mejora genética podemos aportar nuestro granito de arena a este cultivo como es el pimiento y al entorno en el que estamos viviendo actualmente, que está siendo muy cambiante. Para ello, en primer lugar, os quiero hablar un poco sobre quiénes somos nosotros, para quien no nos conozca. Y es que Capgen Seed es una empresa especializada en mejora genética. Nosotros nos encargamos de seleccionar y crear nuestros propios materiales, principalmente en 3 cultivos, como son el pimiento, tomate y pepino. No obstante, trabajamos con otros cultivos, como puede ser el caso de la sandía y el melón, entre otros, y decir que en cuanto a la papaya, somos los únicos tentores de semilla en Europa. Para realizar todo el desarrollo de nuestras variedades, nos basamos en 3 pilares fundamentales, como son la adaptación, la resiliencia y la sostenibilidad. Para llevar a cabo todo nuestro trabajo, tenemos 3 sedes que están ubicadas en distintas localizaciones, pero nuestra sede principal se encuentra en Almería, en concreto en Vícar. A pesar de ser una empresa española y que lleva solo 20 años de trayectoria, ya contamos con más de 100 variedades desarrolladas y son 20 los países que están utilizando y probando nuestra semilla. Aquí me quiero presentar un poco y sobre cuál es mi función y mi rol dentro de la empresa, aunque Lidia ya me ha introducido. Y nada, yo soy graduada por la Universidad de Almería en biotecnología. Después me especialicé en biotecnología agroalimentaria y poco después de acabar la universidad me incorporé al sector laboral, en concreto en Capgen, pero esta vez en el departamento de desarrollo. Y posteriormente, al año y medio, ya pasé a formar parte del departamento de breeding, que es en el que me encuentro actualmente y en el que trabajo pues, como junior breeder de pimiento para las tipologías de California y la Mullo. Mi trabajo, mi día a día, pues se basa básicamente en seleccionar y evaluar material en condiciones reales del campo de cultivo que me permite estar cerca de todo este entorno cambiante que estamos viviendo actualmente en el cultivo. Y pues este es justamente el punto de partida de la charla de hoy, el cómo podemos contribuir desde la mejora genética a ese entorno cambiante que está sufriendo el cultivo de pimiento. Vale, y para hablar de este entorno cambiante, como todos sabemos, el cultivo del pimiento a lo largo de los años está cambiando muchísimo. Nos estamos enfrentando a un gran número de plagas. Aquí he puesto el ejemplo de la araña roja y del tris, que es el protagonista de esta charla, pero la realidad es que tenemos un sinfín de plagas que están afectando cada día a este cultivo. Y si esto lo sumamos al hecho de que cada vez hay menos insumos y materias activas disponibles para echar a nuestros cultivos, lo está dificultando todo aún más. ¿Y qué pasa? Pues para producir no nos podemos olvidar de que siempre hay que producir teniendo en cuenta la sostenibilidad y sin perder de vista la rentabilidad de nuestros cultivos. Todo este tipo de situaciones, si las juntamos y echamos la vista a años atrás y vemos lo que está pasando año tras año, estamos viendo que a nivel de Europa
se está produciendo una tendencia al alza muy significativa de que año tras año esta presión normativa está aumentando. Pero es que además, si nos fijamos ya a nivel global, el cambio climático está teniendo un efecto muy importante y está contribuyendo de manera muy significativa a este entorno cambiante. Con el aumento de la temperatura que se está produciendo tanto a nivel temperatura ambiental como a nivel temperatura de suelo, están haciendo que vayan apareciendo nuevas plagas o incluso plagas que ya dábamos por controladas o que ya hacía tiempo que no veíamos, están apareciendo de nuevo. Bien porque están apareciendo nuevas variantes de esa propia plaga o porque esa plaga se está dando de nuevo en nuestros cultivos. ¿Se escucha fatal? Sí. A ver si se escucha mejor. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Vale, pues un ejemplo claro de este entorno cambiante del que estoy hablando sería el caso del tris parvispino, el protagonista de la charla de hoy. Esta plaga tiene una aparición reciente dentro de nuestros cultivos y el principal problema que estamos teniendo es que tiene una gran capacidad de adaptación, básicamente por el control tan dificultoso que estamos teniendo de la plaga. Y esto está haciendo pues, que se produzca un impacto directo en la producción y que el agricultor pues, esté teniendo dificultades para llegar a la producción esperada que tiene dentro de su campaña. Aquí en la imagen he puesto una imagen tomada en campo de una flor de pimiento infectada por tris parvispinus, cómo afecta a la planta sin haber llegado a producir frutos y a nivel de frutos las marcas que produce y que nos produce una merma en esa producción. Entonces, una vez que tenemos claro que está existiendo un entorno muy cambiante dentro del cultivo, la clave y la cuestión aquí ya no es la plaga como tal, sino que el verdadero problema está siendo la velocidad con la que año tras año van apareciendo estos cambios. Hace unos años el agricultor podía tener una situación estable donde conocía sus plagas, él iba haciéndole frente dentro de su cultivo y podía ir batallando día tras día, pero la situación era estable. ¿Qué pasa? Pues que ahora todos estos problemas que están apareciendo son nuevos y están apareciendo de una manera muy rápida. Por tanto, tiene que estar en una situación de adaptación constante a este nuevo entorno y esta situación de adaptación constante lo que hace es crearnos una situación de incertidumbre. Porque al final tú estás preguntándote cuál es esta nueva plaga, cómo va a afectar a mi cultivo, cómo voy a poder hacerle frente en cuanto a control biológico o productos disponibles y cómo me va a afectar en la producción y si llegaré al final de la campaña con las expectativas que tengo al inicio. Y entonces, llegado a este punto, ya surge la verdadera respuesta, o sea, la verdadera pregunta que nosotros necesitamos hacernos, que es cómo podemos ayudar desde la mejora genética a ese agricultor y a darle soporte al campo frente a estos cambios que se están produciendo. Quiero mostrar esta diapositiva que se titula ¿Qué puede aportar la mejora genética? Tradicionalmente, el control de plagas se ha basado en 3 herramientas fundamentales, como son el control químico, el control biológico y el propio manejo del cultivo. Todas estas herramientas son totalmente fundamentales y necesarias en nuestros cultivos, solo que la principal diferencia que presenta la mejora genética con respecto a ella es que es una herramienta que actúa a nivel estructural de la planta como tal y viene a integrarse con ella, no viene a sustituirla, sino que lo que necesitamos es integrarla con control químico, biológico y el propio manejo del cultivo para hacer frente a este problema. Entonces, nosotros, como Casa de Semillas, lo que hacemos es tener el compromiso de poder trabajar y adaptar esas plantas a estas nuevas condiciones para poder darle una respuesta y ayudar al agricultor. Por eso aquí os pongo la frase que dice que la genética no es una solución puntual, sino que una estrategia a largo plazo, porque no vamos buscando como tal la solución puntual a ese problema, sino que lo que queremos es desarrollar plantas y materiales que sean capaces de adaptarse dentro de todo el entorno cambiante que vamos teniendo. Y entonces, claro, ¿cómo hacemos desde la mejora genética para dar respuesta a este problema? Pues
desde la mejora genética empezamos desde la variabilidad, ya que la variabilidad es la base de cualquier programa de mejora. Y por eso la frase de la mejora genética comienza con la variabilidad. Dentro de un programa de mejora es muy importante tener una gran variabilidad entre todos nuestros genotipos. Y esa diferencia entre genotipo y la variabilidad que tengamos es lo que nos va a permitir tener una gran diversidad de respuestas dentro de nuestros materiales y así ser pues, la base para poder seleccionar. Aquí en el ejemplo tenemos dos genotipos totalmente diferentes, uno alelo A mayúscula, otro A minúscula, que su resultado y su respuesta va a ser una planta alta o baja. Pues ya dependiendo del objetivo que tengamos nosotros dentro de nuestro programa de mejora, seleccionaremos un tipo de planta u otra según nuestras necesidades. Y esto va a ser la base para poder seleccionar y para poder empezar ese proceso de mejora para dar respuesta al agricultor. Pero, ¿de dónde podemos tener esta variabilidad? Aquí os he representado un esquema donde muestro las distintas fuentes de variabilidad que encontramos para poder obtener el material de partida de nuestro banco, de nuestro programa de mejora. Y en la parte superior se encuentran las líneas élite. Las líneas élite no son nada más y nada menos que líneas que desarrollamos dentro de la propia empresa, cuyas características agronómicas, como pueden ser color, forma, firmeza, nivel de pungencia, post cosecha, pues nos aportan o bien que tienen resistencias muy interesantes y que ya forman parte de los híbridos comerciales que tenemos actualmente en el mercado. En segundo lugar, tendremos la población avanzada, que son poblaciones que se obtienen pues, mediante cruces y retrocruces de este material de las líneas élite con accesiones y material que se encuentra disponible en el mercado para así ir aumentando nuestra variabilidad. En el caso de las poblaciones de premejora, son líneas que también se obtienen por cruces y retrocruces, pero esta vez entre las propias líneas que nosotros como empresa vamos mejorando año tras año y variedades tradicionales o accesiones procedentes de bancos de germoplasma que son silvestres. Y ya hablando de accesiones silvestres, pues hago introducción a los bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma externos con los que contamos, que nos proporcionan material que aportan alelos muy interesantes para un programa de mejora, porque suelen ser la fuente de la mayoría de resistencia a plagas o enfermedades y de tolerancia a factores extremos. Básicamente, pues son la fuente de resistencia y tolerancia a factores bióticos y abióticos. Vale. Pero dentro de un banco de germoplasma no está solo el banco de germoplasma externo que nos da esas accesiones silvestres o tradicionales y que portan esos alelos, sino que nosotros como empresa de mejora genética, tú tienes que tener un banco de germoplasma propio, un banco de germoplasma que sea rico en todo este tipo de materiales, en el que tú englobes pues, esas accesiones que vienen del banco de germoplasma, tus propias líneas élite que sabes que tienen unas buenas características en ellas o resistencia, las líneas avanzadas y las líneas de premejora. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque al final tú dentro de todo este material vas a tener una gran diversidad de materiales, todos ellos con un origen geográfico diferente y todo esto va a hacer que aumente tu variabilidad. Y además es muy importante que ese banco de germoplasma se vaya actualizando y evolucionando año tras año para ir incorporando variabilidad a nuestro banco. A nivel global y nacional pues tenemos muchísimos bancos de germoplasma externos que nos pueden aportar esas accesiones silvestres y en concreto en España tenemos, por ejemplo, dos bancos que tienen accesiones silvestres de pimiento como son el Comat de Valencia o el Cita de Aragón, de los que podemos conseguir esas accesiones silvestres que nos van a aportar alelos muy interesantes dentro del programa de mejora. Llegado a este punto de banco de germoplasma, como he dicho, es muy importante que ese banco de germoplasma sea rico y que tenga una gran variabilidad. ¿Por qué? Pues porque cuanto mayor variabilidad tengamos dentro de nuestro banco de germoplasma, mayor va a ser la probabilidad de encontrar materiales que sean capaces de adaptarse a este entorno cambiante en el que estamos viviendo actualmente. Solo que aquí ya entra un factor clave y una cosa que hay que tener en cuenta, que es que la respuesta de un genotipo ante una determinada situación o ambiente no depende solo de su genotipo, sino que también depende de su interacción con el ambiente. Por tanto, aquí el factor clave está en que no sirve solo con tener variabilidad, es decir, vale, ya tengo un banco de germoplasma rico, sino que aquí lo importante y la
parte fundamental es saber cómo trabajar esa variabilidad para llevarla al campo. Y aquí ya justo es donde entra el programa de mejora, lo que es denominado del gen al campo. Un programa de mejora tiene distintas etapas y es un proceso muy largo y complejo en el que a través de diferentes etapas, partiendo de un banco de germoplasma con mucha variabilidad, vamos a ser capaces de llegar a generar híbridos que serán los que luego tendremos comercial y que podremos vender su semilla. Entonces, para poder entender un poco el proceso de mejora bien, pues he puesto una serie de diapositivas donde voy a explicar cada una de las etapas y aquí abajo he puesto una frase que dice que el programa de mejora genética no es lineal, sino dinámico. Y esto lo vamos a entender mejor el porqué a lo largo de las diapositivas y luego volveré a hacer referencia a ella. El primer paso muy importante y fundamental sería generar y fijar las líneas con las que vamos a trabajar. ¿Pero cómo hacemos esto? Pues una vez que nosotros tenemos nuestro banco de germoplasma rico, con una gran variabilidad, y que ya conocemos nuestro material, vamos a ir a ver qué características necesitamos nosotros y qué caracteres a nivel agronómico o de resistencia necesitamos para dar una respuesta a este entorno cambiante al que nos estamos enfrentando. Y una vez que nosotros ya tenemos claro qué es lo que necesitamos, pues mediante una serie de cruces y retrocruces vamos a incorporar todo ese material a nuestro programa de mejora. Y justo en ese momento es donde empezamos ya con el avance generacional y de fijación de las líneas. Para avanzar y fijar líneas, pues tenemos diversos métodos, pero nosotros en nuestro caso nos basamos en la mejora convencional y en la técnica de doble haploide. La mejora convencional, pues como muchos sabréis, es un proceso largo que conlleva muchos años y en el que básicamente y muy fácil puedes tardar en torno a 7 u 8 años en alcanzar un material que llegue a ser comercial. Aproximadamente unos 4 años en la etapa de investigación, luego 2 o 3 años de desarrollo y 1 o 2 en la etapa precomercial y comercial, pues tenemos en torno a unos 7 u 8 años. Y en cambio, los doble haploides lo que hace es que es una técnica que se realiza en laboratorio y lo que nos permite es acortar un poco este periodo de tiempo, permitiéndonos llegar antes a nuestro objetivo, que es sacar material comercial que pueda ayudar al agricultor en esta situación. Entonces, esto es lo que he querido representar en esta diapositiva. De manera heterocigota tenemos toda esa variabilidad que se encuentra dentro del banco de germoplasma y a través de una serie de etapas por mejora convencional o doble haploide o ambas a la vez, llegar a una estabilidad genética donde nuestro material sea homocigoto de manera que sea estable y podemos empezar a trabajar con él para crear nuestras variedades. Otra de las etapas clave en este proceso de mejora sería la evaluación en campo. Nosotros ya tenemos nuestro material de partida, nuestro alelo incorporado a nuestro programa de mejora, pero no basta con eso, sino que tenemos que poner estos materiales en campo, ya que es la situación real y el escenario donde luego se van a encontrar y donde vamos a hacer frente a todos estos problemas, ya que vamos a tener una presión real de plaga y va a ser la situación idónea y el contexto en el que luego van a estar las variedades. ¿Esto qué nos permite? Pues realizar una evaluación fenotípica, vamos a poder tomar datos sobre estos materiales que hemos desarrollado y tener unos datos rigurosos que nos van a permitir conocer mejor ese material y decir, vale, pues con este material yo puedo hacer frente a este problema, puedo ayudar al agricultor de otra manera, haciendo frente a otro problema, a una plaga, enfermedad o cualquier situación que se dé en campo. Pero para que todo este proceso de mejora, el cual he dicho que es largo y tedioso, se necesita pues muchos eslabones dentro de la cadena. Y es un proceso en el que necesitamos una estrecha colaboración con otros departamentos y áreas que tenemos dentro de la empresa. Nosotros, Breeding, nos encontramos dentro del departamento de investigación, pero a la vez este departamento está formado por el laboratorio de patología, laboratorio de doble haploide y laboratorio de biología molecular. El laboratorio de patología es el laboratorio que nos va a dar soporte a detectar nuevos patógenos en nuestros cultivos. El laboratorio de doble haploide pues nos va a ayudar a llegar antes a esa estabilidad genética para poder trabajar. Y el laboratorio de biología molecular, que es el que mediante el uso de marcadores moleculares nos va a permitir saber las resistencias que tienen nuestros materiales. Una vez que nuestros materiales han salido de la fase de investigación, de la parte de breeding como tal, entra en juego el departamento de desarrollo, que es el departamento que va a seguir probando nuestras variedades en campo y viendo en qué entorno se pueden ubicar.
Y para que este proceso de pasar de una etapa a otra a lo largo de esos 7 o 8 años del proceso de un programa de mejora, es necesario también el equipo de producción, ya que es el departamento que nos va a proporcionar esa semilla para que año tras año sigamos probándola en estas condiciones reales de cultivo. Y por último, el equipo comercial, que es el equipo que nos debe dar la visión global que hay en campo y ver qué está pasando en nuestros invernaderos día a día, para así tener antes esa información y poder ir anticipándonos a los cambios que está teniendo actualmente el cultivo del pimiento. De manera que cuanto antes tengamos toda esa información sobre los cambios que estamos teniendo, antes podremos incorporarla a nuestro programa de mejora. Y es por eso, por lo que antes he mencionado, la frase de que el proceso de mejora genética no es lineal, sino que es dinámico, porque continuamente vamos añadiendo dentro del programa todas esas necesidades que van apareciendo en campo, en cuanto a resistencia, enfermedades y plagas o situaciones de factor abiótico que estamos encontrándonos. Un ejemplo claro de cómo podemos ayudar desde la mejora genética es el caso del tris parvispino. Esta plaga en nuestros cultivos ha tenido una aparición relativamente reciente. Fue en 2021 donde se empezaron a ver los primeros casos dentro de Almería. En 2022 ya afectó de una manera muy significativa a la parte del poniente almeriense y fue ya en 2023 cuando tuvo su estandarización global a toda la comarca, haciendo pues que sea un cultivo, o sea, una plaga que está teniendo una alta presión en el cultivo y que está teniendo un difícil control por su comportamiento y un gran impacto en la producción. Básicamente está siendo tan difícil su control por las zonas donde se refugia esta plaga, ya que son zonas que está dificultando mucho el acceso de los tratamientos actualmente disponibles para poder hacer frente. Entonces, si tenemos en cuenta sus zonas de refugio, aquí ya entra en juego la mejora genética. Si conocemos el área de refugio de la plaga, ¿qué podemos hacer desde la mejora para empezar a desarrollar variedades que puedan hacer frente a este problema? Y fue así como surgió nuestra primera línea de investigación, que estaba basada en la arquitectura de la planta, donde pues empezamos a seleccionar materiales que presentaran un porte abierto, que tuviesen un tallo principal y poco talleo alrededor de ese tallo, un menor número de hojas o incluso el mismo número de hojas pero un tamaño de hoja menor, de manera que reducimos la superficie foliar donde esta plaga se pueda refugiar. Y a lo largo de todos estos ensayos, donde empezamos a ver todos nuestros tipos de materiales, nos dimos cuenta de que efectivamente hay diferencia de respuesta entre los genotipos, porque no todos los genotipos se adaptan igual ante la presión de la plaga. Habrá genotipos que su porte de planta sea más abierta, tenga menor número de hojas y sean capaces de reaccionar mejor y de comportarse mejor, y habrá otros pues que no. Y esto lo que nos pone de manifiesto es que efectivamente esto es gracias a la variabilidad y que sin esa variabilidad pues no podríamos haber seleccionado plantas favorables para esta plaga, porque todas las plantas hubiesen tenido el mismo comportamiento. Y no obstante, a pesar de haber llegado a estas conclusiones, de haber hecho nuestro ensayo en campo, hay que tener claro pues, que este proceso tiene limitaciones, porque al final no existe una solución única. La respuesta de la planta en campo va a depender de muchos factores, como pueden ser pues, el ambiente y el propio manejo del cultivo. Entonces, pues todo esto nos hace darnos cuenta de que efectivamente hace falta trabajar teniendo un enfoque integrado, donde combinemos mejora genética con el resto de herramientas que tenemos para hacer frente a la plaga. ¿Qué pasa? Que como hemos dicho que no hay una solución única y estamos viendo que a pesar de ir seleccionando plantas con cada vez porte más abierto, ese menor número de hojas, es necesario seguir investigando e ir yendo un poco más allá en cómo podemos seguir contribuyendo y ayudando al agricultor para hacer frente a esta plaga. Y en nuestro caso, pues hemos decidido estudiar y volver a la defensa natural de la planta, porque las plantas tienen su propia defensa natural. Una planta es capaz de defenderse ante una situación de estrés y al final una plaga no deja de ser una situación de estrés para las plantas. Y pues para ello nosotros nos estamos basando en los tricomas. Los tricomas no dejan de ser una estructura epidérmica que tiene la planta, tanto en tallo como en hoja, y que actúan como una barrera física protectora y pues que se clasifican en glandulares o no glandulares dependiendo de si producen compuestos o no. Aquí he puesto una imagen donde se ve claramente la diferencia entre un tricoma glandular, donde se ve la gotita del compuesto,
y el tricoma no glandular, pues que básicamente tiene su función protectora y de defensa. Cuando hemos estado realizando estos estudios, nos hemos dado cuenta de que efectivamente hay diferencia en la respuesta que da nuestro material y nuestro genotipo ante la presión de la plaga. Hay plantas que tienen una gran cantidad de tricomas, otras que lo tienen intermedio y otros que no tienen nada. Y eso es lo que os quiero mostrar en esta imagen de aquí abajo, a la derecha, donde se ve la hoja en la zona del embés. Esta es una imagen tomada en la lupa en nuestro laboratorio de patología. Ya es una hoja de un material comercial que se encuentra actualmente en el mercado, donde se ve claramente que no tiene ningún tricoma en el nervio central del embés, y al lado una imagen de un material con el que estamos trabajando, en el que efectivamente en la zona del nervio central vemos esa cantidad de tricomas que presenta. Entonces, este hecho es lo que nos ha llevado a hacernos la pregunta de tricomas versus Tris parvispinum. Pues en ello estamos. Entonces, si juntamos las dos cosas de las que hemos hablado, basándonos en los caracteres anatómicos y en la defensa natural de la planta, tendríamos, por un lado, la arquitectura de la planta, esa planta abierta, con un menor número de hojas y una superficie foliar menor, unido a los tricomas, esa defensa natural que nos aporta la planta y que puede tener un factor clave en este sentido. De manera que vamos a generar un efecto conjunto en el que vamos a poder modular la interacción planta-insecto. Y esto pues, puede ser una posible contribución a mecanismos de antisenosis, que no son nada más y nada menos que influenciar en el comportamiento y en el establecimiento de la plaga dentro de nuestros materiales. Y esto pues claramente es un ejemplo de cómo podemos contribuir, cómo podemos modular la respuesta de distintos materiales desde la mejora genética para hacer frente a un problema real que tenemos en campo y que año tras año está siendo mayor. Y ya para acabar, pues quiero hablaros sobre una diapositiva que he titulado "De los genes al campo", porque a lo largo de la charla he puesto de manifiesto cómo la mejora genética puede llevar los genes al campo. Y esto, teniendo en cuenta la situación actual que estamos teniendo, donde los cambios cada vez aparecen antes y de una manera más rápida, lo importante aquí también es anticiparse al cambio. Y es por esto por lo que hay que tener claro que hay que trabajar teniendo variabilidad para poder encontrar esas fuentes de materiales que puedan dar solución al problema. Hay que estar en contacto directo con el campo para ir viendo cuál es la tendencia que tenemos dentro del sector y que no hay una solución única, sino que hay que trabajar en un entorno integrado y así tener en cuenta que la mejora genética lo que viene es a trabajar de manera conjunta con el resto de técnicas y que a las casas de semilla al final hay que verlas como un aliado en campo. Porque al final la planta no es el problema, sino que es parte de la solución. Y eso es todo. Muchas gracias, señor Alonso. Una vez ya hemos entrado en calor con respecto al cultivo de pimiento y las